Ya está con nosotros nuestro abogado de familia, Jesús Oderiz. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Vamos a continuar aprendiendo, ¿eh? Como siempre, cada vez que viene Jesús, aprendemos, nos ayuda también a entender cómo funcionan los asuntos que se llevan desde este área concreta del derecho, que es el área de familia. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguro en más de una ocasión hemos comentado, ha sido tema de conversación en más de una reunión o en más de una cena familiar, que es la pensión, las típicas pensiones de alimentos, las pensiones que normalmente se estipulan tras una ruptura de un matrimonio, bien por acuerdo o bien por un juez. Pero hay varias, Jesús, hay varios tipos de pensiones y hay que tener también claras algunas claves de las pensiones que yo creo que hoy van a quedar bien claros. Efectivamente, hay varias pensiones, varios tipos de pensiones. Las dos pensiones más conocidas es la pensión que denominamos pensión por alimentos y la pensión compensatoria, ¿no? Son las dos pensiones. Existe una tercera pensión para supuestos de separación de bienes, que luego comentaremos, que es una pensión indemnizatoria generalmente a favor de la mujer. Ya va desapareciendo por esta incorporación de la mujer al mercado laboral, pero luego la explicaremos. Fundamentalmente estas dos pensiones, la pensión por alimentos y la pensión compensatoria, son dos pensiones que se establecen, o por lo menos una de ellas, cuando hay hijos, se establecen cuando hacemos un mutuo acuerdo entre las partes para resolver el matrimonio o la pareja, o cuando hay una sentencia que resuelve y disuelve un matrimonio vía divorcio, ¿no? Vamos a explicar un poquito cuál es cada una de ellas. La pensión por alimentos, ¿qué es exactamente? La pensión por alimentos no tiene otra naturaleza, no tiene otra finalidad que la de cubrir las necesidades del denominado alimentante, es decir, la de los hijos. Los cónyuges no pueden los cónyuges están obligados por el Código Civil a cumplir con las necesidades de alimentar a los hijos, es decir, no hay posibilidad, bajo pena recogida en el Código Penal, además, de descuidar a los hijos de la pareja, y ambos progenitores, en función de la capacidad económica de cada uno de ellos y de las necesidades de los hijos, están obligados a cumplir con esas necesidades de los alimentantes, es decir, de los hijos, en lo que se refiere a comida, habitación o vivienda, ropa, en definitiva, todo aquello que consideramos y que conocemos que son necesarias para que un hijo pueda vivir en condiciones de normalidad, ¿no? Sí, porque eso también muchas veces es cierto motivo de disputa, ¿no?, entre los cónyuges, el qué es exactamente la pensión alimenticia, es decir, qué recoge y qué no, se considera un extra y luego habrá que pagarlo normalmente a medias, ¿no? Exactamente, ahí viene la conocida discusión sobre si un determinado gasto ya estaba incorporado en la pensión de alimentos que había establecido el juzgador o no, y si realmente, o por contra, de lo que estamos hablando es un gasto extraordinario que generalmente corresponde al 50% de los cónyuges o padres no casados. Por lo tanto, habrá que hilar muy fino para saber determinados gastos si realmente están ya incorporados en la pensión de alimentos que tenemos en la sentencia o en el convenio establecida, o por contra nos tendremos que ir al convenio y leer lo que dice el convenio sobre gastos extraordinarios. Por ejemplo, un niño decide hacer un campamento o pide a los padres que quiere hacer un campamento de natación o un campamento de verano, pues todo este tipo de gastos son gastos extraordinarios, luego por lo tanto no estarán incorporados en la pensión. Pero siempre, sin duda, este es uno de los casos, uno de los supuestos que más discusión y conflicto genera en la pareja, ¿no? Luego, supongo que en los inicios, la cantidad, cuánto corresponde, ¿no? Cuánto tiene que pagar o cuánto te tienen que pagar, ¿no? A diferencia de otros países, en España no hay establecido unas tablas.
Esto genera, y así lo ha pedido muchas veces la Asociación de Derecho de Familia y muchos abogados especialistas en la materia, lo han venido pidiendo, incluso jueces lo han venido pidiendo al legislador, que tengamos una normativa parecida, por ejemplo, a la que hay en Francia, en la que tú te divorcias y tienes unas tablas y en función de las ganancias del padre y en función de los recursos económicos, ganancias y recursos económicos del padre y de la madre, al final tenemos una pensión a la que el progenitor no custodio está obligado a pasarle al custodio de los hijos. En España no tenemos ningún baremo. Es verdad que ya desde hace unos años el Consejo General del Poder Judicial ha establecido un sistema, entre comillas, de tecnología en el que podemos incorporar, y lo puede incorporar cualquier ciudadano en la página del Consejo General del Poder Judicial, poniendo Poder Judicial y pensión alimenticia, incorporamos el sueldo de uno, el sueldo de otro, el número de hijos, y nos sale una pensión orientativa, a la cual los jueces no se acatan al 100%, pero ya nos va a orientar más o menos a cuánto un progenitor no custodio puede ser más o menos condenado, a qué cantidad puede ser condenado a pagar al progenitor. O sea que podemos custodio, decir ¿no? que el juez decide, ¿no? Es decir, el juez Totalmente. tiene la potestad de poner la pensión que crea conveniente, ¿no? Y no ajustarse a, bueno, pues a lo mejor a ese baremo, ¿no?, del Consejo General, que suele ser, bueno, más o menos la media, ¿no? Y lo que muchos acuerdos, en muchos mutuos acuerdos, más o menos ronda eso, ¿no?, si no se llega al juzgado. También cuando llegamos al juzgado, lógicamente te arriesgas a que el juez, pues, más o menos, y no concuerde con lo que tú pretendes, ¿no? Así es. El juez decide, lo has dicho muy bien, el juez decide. Y ante eso, pues no queda más que poner encima del juez todos aquellos argumentos que justifiquen la petición de una determinada cantidad de dinero que para nosotros, o para la parte, o para el padre, o para la madre, es la que consideramos justa. Pero el juez decide. Siempre que hay hijos, Jesús, ¿hay pensión alimenticia? Siempre hay pensión. Es más, recientemente ha habido un caso resuelto por la Audiencia Provincial de Málaga en la que los cónyuges, los padres, padre y madre, por un acuerdo entre ellos habían establecido que no, es decir, que la pensión fuera nula, ¿no? Y el tribunal vino a decir que, a pesar de la facultad que tienen las partes de llegar a un acuerdo sobre la pensión, en ningún caso se puede establecer una pensión de 0 euros, porque a los menores se les debe garantizar los alimentos, el sustento, y por lo tanto, sí, por lo menos lo que se denomina la pensión mínima, Claro, porque hay algo que muchas veces, supongo, los abogados tenéis que decirles a vuestros clientes, y es que la pensión no es para la madre. La pensión de alimentos es para el hijo o para los hijos. Así es. Con lo cual, por eso, pues lógicamente, los hijos siempre van a comer, siempre van a gastar ropa y van a tener que vivir en un sitio, con lo cual siempre hará falta que el que no tiene la custodia, pues aporte, ¿no? Pero para la madre o para el padre sí que hay pensión, y esa es la pensión compensatoria. Esa es la compensatoria, ¿no? Esa es la compensatoria. ¿Y qué es la pensión compensatoria? Es una pensión que establecen los tribunales cuando se produce un desequilibrio entre la situación de convivencia anterior o de matrimonio anterior a la situación de divorcio. Ese tramo, esa diferencia entre donde estábamos y donde estamos en la actualidad, es lo que de alguna forma equilibra la pensión compensatoria. Una pensión compensatoria que no es de por vida, una pensión compensatoria que los tribunales la suelen establecer en el entorno de 1 año o 2 años, dando un tiempo al cónyuge descompensado, dándole un tiempo para que se adapte al mercado laboral si antes no lo estaba haciendo. Normalmente se da cuando, pues en la mayoría de los casos, ¿no?, la mujer no trabajaba fuera de casa, se producía el divorcio y, lógicamente, pues, se veía que no tenía ingresos, ¿no?, más allá que lo que ganaba el marido. Y ahí es donde se le ponía la pensión, o se sigue poniendo la pensión compensatoria, ¿no?, por un tiempo limitado. Por un tiempo limitado, efectivamente, que
pues ya no más de 1 año o 2 años, salvo algunos supuestos de matrimonios que se separan ya muy mayores, en los que esa persona, esa mujer o ese hombre, generalmente por los antecedentes y por el pasado que hemos vivido de la no incorporación de la mujer al mercado laboral o la lentitud de la mujer en la incorporación al mercado laboral, era la mujer y por lo tanto esa mujer ya está, imagínate, se encuentra con 60, 65 años, ahí sí los tribunales establecen una pensión compensatoria entre comillas vitalicia, ¿no? Porque ya esa persona y además es justo porque esa mujer no ha trabajado, pero sí ha trabajado en casa y se ha dedicado a su marido y se ha dedicado a la crianza de los hijos y se ha dedicado a la casa. Que es un trabajo a la también, casa, que claro. es un trabajo. Sí, sí, sí. Porque si a los 65 años esa persona decide separarse, no va a tener derecho a una pensión, por pequeña que sea, de equilibrio con respecto a la persona con la que se está viviendo 40 años, ¿no? O 50 años. ¿La pensión alimenticia es de por vida para el hijo? ¿O hay también una edad límite o hasta que el hijo sea independiente? ¿O hasta cuándo se está pasando al hijo la pensión alimenticia? La pensión alimenticia para los hijos no es hasta que el hijo sea mayor de edad, es decir, hasta los 18 años. La pensión alimenticia realmente, si sigue viviendo con el padre o con la madre, que sea el cónyuge o la pareja custodia de ese hijo, pues lo es hasta que sea independiente. Pero hay casos, ya los tribunales están diciendo que efectivamente lo es hasta que esos hijos sean independientes económica y laboralmente, pero si se demuestra que durante un tiempo ese hijo sigue sin ser independiente, pero a la vez no estudia ni trabaja y está jugando a la PlayStation todo el día en casa, el padre puede exigir que se le quite el derecho a la pensión. Es decir, el chaval tiene 29 años, sigue viviendo en casa de la madre y no tiene oficio ni beneficio, pues el padre puede decir que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que la más perjudicada al final termina siendo la madre, Sí. porque ese niño Sí. va a seguir comiendo, ¿no? Exacto. Y va a seguir viviendo ahí. Pero de alguna forma los tribunales, que no es su misión, pero tiran de las orejas a esa persona con derecho de alimentación para decirle, hombre, tu padre o tu madre, insisto, no va a estar alimentándote toda la vida, salvo que tengas alguna dificultad, lógicamente, alguna enfermedad o alguna limitación. Pero si eres una persona que no la tienes, pues lógicamente, chico, A trabajar. a trabajar y a buscarte la vida. Que no, por último, José, que no se nos pase un asunto también muy importante y que también nos da mucho trabajo a los abogados, que es el impago de las pensiones, principalmente la alimenticia, genera mucho conflicto. Sí, no me paga lo que me tiene que pagar, tiene tantos meses que me debe. Esto también, los juzgados está lleno y hay, por desgracia, demasiado problema con esto, ¿no? Pues sí, pues la hay, pero muchas veces también porque las circunstancias cambian de los obligados al pago. Pero está claro que cualquiera de los cónyuges que tiene que recibir esa pensión tiene en el sistema jurídico español, tiene las posibilidades de acudir a los tribunales para ejercer bien por vía civil o por vía penal la solicitud de esa pensión impagada. Ojo, que yo por ejemplo desconocía, nos lo estaba contando antes Jesús, el impago de la pensión puede ir por la vía penal. Es un delito. Hay posibilidad, se puede llevar por la vía penal. Es un delito y es un delito penado con prisión, lógicamente. No entraremos en prisión la primera vez que nos condenen, pero cuidado con la segunda vez, porque las penas ya que establece el Código Penal se mueven entre los 6 meses y el año. Es verdad que muchas veces, o en las primeras condenas se suele establecer por parte del tribunal una multa, pero cuidado con incumplir una segunda vez, porque nos podemos encontrar con un delito. Por eso, lo que tanto padre o madre obligado al pago de las pensiones, si llega un momento que no pueden abonarla por circunstancias ajenas a él, porque han caído en ruina, porque han perdido el trabajo, porque le han embargado bienes, bueno, pues hay un procedimiento
Y el sistema de familia te permite ir a un procedimiento de modificación de medidas en la que vamos al tribunal y le diremos y le contaremos al tribunal y le explicaremos con pruebas que nuestras circunstancias han cambiado y por lo tanto la pensión a la que estábamos obligados ya no la podemos pagar. Y se modifica, ¿no? Supongo. Y se modifica. Si el juez o el tribunal lo estima conveniente, pues lo modificará. Ojo, porque solo con 2 meses consecutivos de impago se puede ir por la vía penal. Así Es es. decir, que la ley y el código en nuestro país se toman muy en serio la pensión alimenticia porque, lógicamente, es la que garantiza, ¿no?, la subsistencia de los menores. Pues muy interesante hoy el asunto, Jesús. Hemos aprendido un montón hoy sobre todas estas claves y sobre un asunto que seguro pues, genera mucha duda, mucha polémica y bueno, pues muchas veces también hablamos de oídas sin saber exactamente, de la mano de un profesional, lo que se establece dentro de tanto del Código Civil como del Código Penal. Jesús, gracias. A ti.